Reporte 100. ¿Cómo va el juicio en contra de Genaro García Luna en esta etapa final? Le agradezco al periodista especializado en temas de seguridad, Óscar Valderas, que esté con nosotros esta mañana. Óscar, buenos días, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, buenos días al auditorio. Pues pendientes de el primer día, digamos, del gran final. Hoy es el día en que los dos integrantes del jurado van a debatir ya sobre si la culpabilidad de Genaro García Luna se puede comprobar de acuerdo con las evidencias que les fueron mostrados. Y en este caso, hay que recordarle a la gente, no fueron fotos, no fueron videos, no fueron mensajes de texto, como bien lo adelantó desde el primer día la defensa de Genaro García Luna, sino que las pruebas son 26 testimonios contra Genaro García Luna, 9 de los cuales son de personas consideradas ex-narcotraficantes, y de las cuales 3 personas dijeron que haberle entregado directamente sobornos al exfuncionario mexicano a cambio de protección para el cártel de Sinaloa. Hoy van a deliberar y, Juan Carlos, la realidad es que pueden tardarse minutos, horas o días. Sí. Esto puede ser que en cualquier momento de la tarde, de la noche o hasta mañana o pasado mañana sepamos si se encontró culpable a Genaro García Luna de 5 cargos criminales. Y es importante comentar al auditorio, insisto cada vez que hablamos, que esta debe ser una decisión unánime. Es decir, las 12 personas que tienen el jurado, 7 hombres y 5 mujeres, deben ponerse de acuerdo para concluir de manera, sin dudas, unánimemente, sobre su culpabilidad o inocencia. Sí, ¿van a decidir delito por delito o en su conjunto? Van a decidir delito por delito. Es decir, Sí. Puede ser que lo encuentren culpable Genaro García Luna de 2 delitos de 5, de 3 de 5, de 1 de 5 o ninguno de 5 o 5 de 5. Sí. Es decir, a diferencia de otros casos, a Genaro García Luna se le juzga por un rango distinto de presuntos delitos. El más grave, el que lo podría poner en aprietos y que le podría incluso generar una cadena perpetua, aunque ya luce una posibilidad lejana, es el delito de conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos. Y el menor, digamos el que no es tan grave, es haber mentido supuestamente en su forma migratoria para entrar a Estados Unidos, porque habría puesto que no pertenecía a ningún grupo criminal, lo que es una formalidad prácticamente cuando uno tramita una visa de trabajo o un permiso de residencia. Estos, digamos que ese es el rango de los 5 delitos a los que se le juzga a Genaro García Luna, y eso, pueden ser 3, 2, 1, 4 o 5. Eso es lo que veremos y se le va a juzgar individualmente. El último testimonio del Rey Zambada tuvo la suficiente fuerza como para convencer al jurado. ¿Qué es lo que piensas, Óscar Valderas, del último testimonio que tuvo el Rey Zambada, que él personalmente le entregó sobornos a Genaro García Luna? Claro, yo creo que la Fiscalía guardó su mejor testigo, por llamarlo de algún modo, al final, es decir, el Rey Zambada, que es uno de los 3 personas que dice que efectivamente le entregó dinero en efectivo personalmente a Genaro García Luna, incluso que se citan en un restaurante en Polanco, lo cual coincide de algún modo con el relato que hizo el primer testigo, Sergio Villarreal el Grande, y que termina por cerrar la pinta Óscar Valencia, este líder viejo del cártel, extinto del cártel del Milenio. Son los 3 grandes testimonios muy importantes, y lo que hizo la defensa de Genaro García Luna, como para contrarrestar el golpe de que alguien diga, sí, yo entregué personalmente a Genaro García Luna, es que llamó a la única persona testigo, la defensa, que fue la esposa de Genaro García Luna. Ella es quien cierra, digamos, con este proceso de audiencias de testimonios, y evidentemente, pues como esposa de Genaro García Luna, hizo una defensa de su pareja. Pero la verdad es que hay poca materia para intentar interpretar qué van a decidir los jurados. Sí. Que sí sabemos al final de los jurados, que al final se mostraron fastidiados, cansados, distraídos fácilmente. En un par de ocasiones el juez Brian Cogan incluso le llamó la atención a 2 que estaban durmiendo. Yo creo que eso tuvo que ver con acelerar el proceso de final de juicio, porque originalmente este juicio estaba pensado de 7 a 8 semanas. Me parece que la Fiscalía de Estados Unidos, al ver la cantidad de desgaste del jurado, prefiere acortarlo para no generar un cansancio excesivo. Y algo que no sé si lo conozca el auditorio, porque me parece que fue poco reportado, es que 2 días antes del fin de los alegatos, el propio jurado incluso hace una pequeña huelga y se niega a entrar a la sala de vuelta porque bajo el sistema judicial de Estados Unidos se da una compensación económica bastante
es muy pequeña, son $40 al día, pero no se le había pagado al jurado por sus servicios. Y es poco, evidentemente $40 no es mucho, pero pues era parte de los acuerdos incumplidos, incluso el jurado, te digo que no quería entrar a la sala. Así que difícil interpretar cómo va a votar el jurado, porque se le ha visto un poco harto. Las condiciones, además, que en las que les toca deliberar son condiciones muy complicadas. Los tienen casi semisecuestrados, no les permiten ver noticias, no les permiten entrar a redes sociales, no les permiten tener contacto con familiares o amistades en México, todo con la idea de que permanezcan tan puros como sea posible para que puedan emitir un juicio lo más apegado únicamente a lo que escucharon y lo que vieron en Brooklyn, en Nueva York. Pero, híjole, la verdad es que creo que podría ir hacia cualquier lado. Mi pronóstico, Juan Carlos, y eso es únicamente una quiniela, es que podría ser declarado culpable en 2 de 5. Sí, ¿cómo entender, Óscar Valderas, la estrategia de la defensa de tratar de vincular al presidente Andrés Manuel López Obrador con la recepción de recursos para su campaña en 2006 por parte del crimen organizado a través de Gabriel Regino? ¿Esto en qué va a desembocar? Yo creo que no va a desembocar en nada, querido Juan Carlos, porque el juez Brian Cogan fue muy rápido en desestimar esta mención, que es una mención apenas por unos segundos, y que en realidad la defensa de Genaro García Luna no buscaba demostrar que hay más personajes salpicados en la política nacional. Finalmente, la política nacional y las instituciones mexicanas no están a juicio en el caso de Genaro García Luna en la Corte del Distrito del Este. Lo que pretendía la defensa al hablar de estos otros sobornos que supuestamente había recibido el abogado Gabriel Regino para una campaña, no dice cuál, en la que estaría involucrado el actual presidente, más bien lo que tenía por objetivo era demostrar que el testimonio del rey Zambada no es un testimonio fiable. Sí. Su memoria a veces puede fallar, que no tiene los nombres correctos, que le falta precisión a la hora de nombrar fechas y lugares, y cuando hace esta mención, pues evidentemente hace traspabillar a este testigo cooperante, y esa era la estrategia. De hecho fue la estrategia de prácticamente todo el juicio de parte de la defensa, todo el tiempo desacreditar a la otra persona, aludiendo a falta de memoria, no saben precisar las fechas, los lugares, son narcotraficantes, son funcionarios corruptos que ya aceptaron su culpabilidad, porque finalmente de eso se trata este juicio. Este juicio se trata, más allá de demostrar, se trata de convencer, y hay que convencer solamente a 12 personas, y meter la mínimo asomo de duda, lo que en Estados Unidos le llaman la duda razonable, reasonable doubt, es suficiente para que Genaro García Luna, en una de esas, pueda ser absuelto por los 5 y regresar a México o quedarse en Estados Unidos como un hombre libre, y evidentemente echaría por tierra muchas de las teorías de quienes hemos sido críticos de la llamada guerra contra el narco. Sí, Óscar Valderas, a partir de los testimonios de este juicio, ¿se desprenderán otros procesos contra otros personajes? Yo creo que sí va a haber contra otros personajes, pero no creo que de la relevancia de Genaro García Luna. Ahí está, por ejemplo, lo del juicio que sigue Iván Reyes Arzate, alias La Reina, quien fue un comandante de la extinta Policía Federal. Ahí está, por ejemplo, la petición de extradición por parte de Estados Unidos para juzgar en suelo estadounidense a Luis Cárdenas Palomino, que fue la mano derecha de Genaro García Luna, y hoy está preso en México por tortura. Yo creo que sí creo que podría derivar en juicios a otros funcionarios mexicanos o a otros narcotraficantes, pero ya no creo que llegue más arriba de Genaro García Luna. Y por más arriba, evidentemente, me refiero a expresidentes o al propio presidente López Obrador. No veo ya, porque en caso además de que no se compruebe o el jurado no llegue a la conclusión de la culpabilidad de Genaro García Luna, este habrá sido uno de los fracasos más monumentales de la justicia estadounidense. Por 3 años, gracias a los plazos que fueron retrasando por la pandemia, la Fiscalía pudo armar un caso sólido, demostrable, comprobable, que convenciera a 12 personas. Sí, con toda la investigación que tenía la DEA, CIA, el FBI, que supuestamente sabían desde 2010 de las corruptelas de Genaro García Luna, que tuvieron 3 años desde su arresto para armar un caso sólido, que además lo gritaron a los 4 vientos y además presumían que tenían la capacidad de desnudar el sistema político, policíaco en México frente con la corrupción, y no logran hacerlo, difícilmente lo van a hacer con un personaje de mayor calado. En todo caso, tratarán de desquitarse y quitarse la espina con funcionarios de menor rango,
pero yo ya no veo que esto vaya a escalar hacia arriba. Sí, entonces esperar las próximas horas la deliberación del jurado y conocer qué decide por cada uno de los delitos. Luego de que decida el jurado, vamos a suponer, Óscar Balderas, que decide culparlo en ciertos delitos, absolverlo, declarar inocente en otros. ¿Cuánto tiempo tendría el juez para dictar una sentencia? El juez puede tomarse a partir de ahí un tiempo indefinido. Por lo general, yo creo que en este caso, un caso tan mediático, el juez Brian Cogan no va a tardar mucho, probablemente sea un par de semanas, una semana, puede ser menos. La verdad es que en este caso es un juicio tan atípico, con presiones mediáticas tan fuertes, que es complicado saberlo. Sí. Pero sí, incluso el juez Brian Cogan le ha pedido al jurado, una vez que se han juntado ya para deliberar, les ha dicho, no tomen en cuenta la sanción. La sanción la voy a poner yo, los años, esos me corresponden a mí. Ustedes solamente deben decir culpable o inocente. Ya yo después evaluaré de acuerdo a lo que también el juez dio, si es una pena mínima o es una pena máxima. Pero sí, el jurado no va a decidir con base en eso, o al menos esta es la sugerencia del juez Brian Cogan, quien se tomará seguramente su tiempo para evaluar. Pero no hay que olvidar el perfil del juez Brian Cogan. Es un juez duro, es un juez que además suele aplicar las penas máximas en caso de narcotraficantes, ni más ni menos que le dictó cadena perpetua al Chapo Guzmán. Es un tipo duro. Entonces podríamos suponer que en caso de que sean declarado, que no va a ser declarado culpable, el juez Brian Cogan se vaya al extremo más severo de la sanción que le permite el Código Penal estadounidense. Óscar Balderas, muchas gracias por este análisis. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Muchas gracias, querido Juan Carlos. En Twitter podemos seguir la conversación, @OscarBaldi. Gracias, Óscar, como siempre. Un abrazo, hasta luego. Hasta pronto, 8:20, así esperamos entonces la decisión del jurado en torno a los 5 delitos por los que es acusado Genaro García Luna por la Fiscalía estadounidense. Una vez que el jurado delibere, pudiera ser, ayer nos decía otro analista, bueno, esta semana otro analista que él pronosticaba que sería declarado culpable en una lista, por lo menos en la mitad de los delitos, en 2 o 3 delitos sería declarado culpable y declarado inocente en 3 o 2 delitos. Así quedaría la correlación de la decisión del jurado. De los 12 tiene que haber unanimidad. Reporte 100.